La Corte Suprema anuló los aranceles de Trump. ¿Qué significa para el mercado de vivienda? El viernes 20 de febrero del 2026 fue un día histórico. Y si tienes una casa, estás buscando comprar una, o simplemente quieres entender qué está pasando con el mercado, necesitas saber qué ocurrió ese día. Ese mismo día pasaron tres cosas enormes a la vez. Primero, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un voto de 6-3, declaró inconstitucionales la gran mayoría de los aranceles del presidente Trump. Segundo, el gobierno publicó que la economía creció solo un 1.4% en el cuarto trimestre de 2025. Para comparar, el trimestre anterior habíamos crecido al 4.4%. Eso es una caída dramática. Y tercero, la inflación, medida por el índice PCE que usa la Reserva Federal, subió al 3%, por encima de la meta del 2%. Tres noticias enormes, una sola mañana, y todo tiene un impacto directo en el mercado de bienes raíces. Quédate hasta el final porque te voy a explicar exactamente qué significa cada cosa para ti, ya seas comprador, vendedor o estés simplemente pensando en tus opciones. ¿Qué pasó con los aranceles? Empecemos por lo básico para que todo tenga sentido. Durante el último año, la administración Trump impuso aranceles masivos, básicamente impuestos sobre productos importados, usando una ley llamada IEEPA, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La justificación fue que existían emergencias nacionales, el tráfico de fentanilo y el déficit comercial con otros países. Bajo esa lógica se impusieron aranceles sobre productos de China, Canadá, México y docenas de países más. ¿Cuánto dinero estamos hablando? El gobierno recaudó más de 130 mil millones de dólares bajo esas autoridades. Y muchos de esos costos los terminamos pagando nosotros, ¿no?, los consumidores, en forma de precios más altos, pero la Corte Suprema dijo, no, el presidente no tiene ese poder bajo esa ley. El poder de crear impuestos le pertenece al Congreso, no al presidente. Y ese fue el fallo. ¿Qué aranceles fueron eliminados específicamente? Dos categorías principales. Los aranceles recíprocos, que iban desde un 10% base para casi todos los países hasta un 34% para China, y los aranceles del 25% sobre bienes de Canadá, China y México relacionados con el fentanilo. Ahora bien, y esto es muy importante, no todo cambió de un día para otro. Trump respondió inmediatamente. Horas después del fallo, firmó una nueva orden ejecutiva imponiendo un 10% global usando una ley diferente. Y al día siguiente lo subió al 15%. Además, los aranceles sobre acero, aluminio y algunos muebles del hogar siguen vigentes bajo otras leyes que la Corte no tocó. En resumen, la incertidumbre no terminó, cambió de forma. El cuadro económico completo. Ahora conectemos los puntos, porque el fallo de la Corte no ocurrió solo, ocurrió el mismo día que dos datos económicos muy importantes. El PIB del cuarto trimestre de 2025 creció solo un 1.4% anualizado. 3 meses antes estábamos al 4.4%, eso es una desaceleración muy fuerte, muy rápida. Y la inflación PCE llegó al 3%, la Reserva Federal tiene como meta el 2%, mientras la inflación siga por encima de eso, la Fed no va a bajar las tasas de interés de manera agresiva. ¿Y qué tiene que ver eso con el mercado de vivienda? Todo. La hipoteca fija a 30 años ha estado muy por encima del 6% durante meses, y este dato de inflación hace todavía menos probable que la Fed baje las tasas pronto. El artículo de Inman lo resume perfectamente. Inflación alta, crecimiento lento del PIB y tasas hipotecarias elevadas ocurriendo al mismo tiempo es el escenario económico más dañino para el volumen de transacciones inmobiliarias. Suprime tanto la oferta como la demanda al mismo tiempo. Eso es exactamente donde estamos, y mi trabajo como tu agente es que lo entiendas antes de tomar cualquier decisión. Si estás buscando comprar una casa, esto es lo que necesitas saber. Primero, las buenas noticias. Si los aranceles que encarecían los materiales de construcción, como la madera de Canadá, realmente desaparecen y no son reemplazados por otros equivalentes, el costo de construir casas nuevas podría bajar con el tiempo. Eso ayudaría a tener más inventario disponible. Pero aquí tienes que ser realista. Las tasas hipotecarias no van a bajar de un día para otro porque la Corte Suprema dio un fallo. La inflación sigue alta y la Fed no tiene prisa. Trump ya está reimponiendo aranceles bajo otras leyes. El panorama todavía no está claro y la cadena de suministro tiene inercia. Aunque los aranceles bajen hoy, los precios de los materiales no caen mañana. Entonces, ¿qué haces si quieres comprar? La incertidumbre es el enemigo de tomar decisiones, pero también crea oportunidades. Hoy hay menos competencia en el mercado que hace 2 años. Si estás financieramente listo y encontraste la propiedad correcta, esperar el momento perfecto puede costarte más de lo que crees. Lo que sí te recomiendo es esto: precalifica ahora, entiende exactamente cuánto puedes pagar con las tasas de hoy y ten tu estrategia clara antes de que el mercado se mueva. Si estás pensando en poner tu casa en el mercado esta primavera,
necesito ser directo contigo. Los vendedores que estaban contando con compradores motivados en la primavera del 2026 necesitan recalibrar sus expectativas. El comprador que estaba casi listo hace 6 meses puede haberse echado para atrás otros 6 meses más, no porque no quiera comprar, sino porque este entorno, tasas altas, noticias contradictorias, incertidumbre económica, lo tiene inseguro. ¿Eso significa que no puedes vender? No, significa que la estrategia lo es todo. El precio es el factor número uno. En este mercado, una propiedad bien valorada con datos reales se mueve. La que está sobrevaluada esperando al comprador ideal no se mueve. La presentación importa más que nunca. Con menos compradores activos, la primera impresión tiene que ser perfecta. Y el marketing digital ya no es opcional. Es la diferencia entre que te vean o que te ignoren. Si quieres saber exactamente cuánto vale tu propiedad en este mercado con datos actualizados, escríbeme. Esa conversación no te cuesta nada y puede valer mucho. ¿Las casas van a ser más baratas? Una pregunta que seguramente tienes. ¿Esto significa que las casas nuevas van a costar menos? La respuesta honesta es tal vez, pero no de inmediato. Los aranceles sobre madera, acero y aluminio encarecieron la construcción el último año. Si esos costos bajan, los constructores eventualmente podrían aliviar precios. Eso es positivo a largo plazo. Pero hay que tener en cuenta que Trump ya está reimponiendo aranceles bajo otras leyes y la cadena de suministro no reacciona de un día para otro. Mi consejo, no esperes ver casas más baratas el próximo mes. Lo que sí puedes hacer es tomar decisiones basadas en el mercado de hoy, no en el que esperas que llegue. Antes de terminar, los 3 puntos más importantes de hoy. 1. La Corte Suprema eliminó la mayoría de los aranceles de Trump. Pero Trump ya está imponiendo nuevos bajo otras leyes. La incertidumbre no terminó. 2. La economía crece lento y la inflación sigue alta. Eso mantiene las tasas hipotecarias elevadas por ahora. 3. Este mercado requiere estrategia, no suerte, ya seas comprador o vendedor. Si tienes preguntas sobre cómo todo esto afecta tu situación específica, si es buen momento para comprar, para vender o para esperar, nos encantaría hablar contigo personalmente. Puedes escribirnos directo, dejar tu comentario aquí abajo o hacer clic en el enlace de mi perfil para agendar una consulta sin costo, sin presión, solo una conversación honesta. Nuestro trabajo es ayudarte a tomar la mejor decisión posible con la información que tenemos hoy, no la del año pasado y no la del año que viene, la de hoy.